Del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo lo que habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos decían el uno al otro, «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, miércoles de la octava de Pascua, acabamos de escuchar un episodio muy hermoso, siempre en el contexto de la resurrección. Es el camino de estos dos discípulos que van de regreso a Emaús, porque esperaban ver a Jesús resucitar con grandes pompas y no esperaban verlo resucitar en lo secreto, ¿verdad? Y entonces van un poquito decepcionados de regreso a su pueblo de Emaús, y en eso se les aparece Jesús y les dice qué es lo que les pasa, qué sucede, ¿verdad? Y entonces ellos un poquito consternados de que Jesús no supiera qué era lo que había sucedido esos días en Jerusalén. Entonces ellos empezaron a decirle, ha sucedido esto, estaba Jesús el Nazareno, que era un gran profeta que hizo obras de Dios, los sumos sacerdotes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos verlo resucitado al 3er día, pero no lo hemos visto. Y entonces eso al final nos ha dejado un poquito tristes, nos ha dejado un poquito incrédulos, pensando de que al final él era el gran libertador. Y entonces Jesús viene y los amonesta. Los amonesta porque fíjense que todos los discípulos reaccionan muy similar a Tomás. Nosotros pensamos que Tomás es el incrédulo, porque él dice, hasta que yo no meta mis dedos en las heridas de los clavos, en las llagas y en la herida del costado, entonces no voy a creer, ¿verdad? Pero en realidad casi todos los discípulos actúan de la manera de Tomás. Se vuelven un poquito incrédulos porque la resurrección no sucede como ellos pensaban. Entonces Jesús empieza a explicarles las Escrituras.
Esto es muy importante, queridos hermanos. Siempre que nosotros no entendamos un poquito el proceder de Dios en nuestra vida, siempre regresemos a la Escritura. Nosotros en la Escritura realmente nos vamos a dar cuenta cuál es el plan de Dios en nuestra vida. Por eso, cuando Jesús empieza a explicarle a estos dos discípulos las Escrituras, comenzando desde Moisés, pasando por los profetas, recogiendo todas las profecías mesiánicas importantes que se encuentran en el Antiguo Testamento, ya ellos empieza a arderles el corazón y llegan hasta el punto máximo, que es la fracción del pan. Nosotros podemos decir aquí que los discípulos de Emaús vivieron una misa, ¿verdad? Tuvieron la parte de la liturgia de la palabra y tuvieron la parte de la liturgia eucarística, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros realmente nos sintamos perdidos, nos sintamos que no sabemos qué dirección, qué rumbo tomar muchas veces frente a las circunstancias o los acontecimientos de nuestra vida, nosotros una cosa tenemos que tener clara, que cuando vamos a la Eucaristía, ahí nos encontramos con el Señor y el Señor hace arder nuestro corazón y da sentido a nuestra vida. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.